nuestro estudio. Estamos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Galacia, y debemos de comprender que la base de esta carta es que el apóstol Pablo, habiendo llevado el evangelio hacia esta región en Asia y habiendo establecido iglesias y habiendo hecho discípulos en esa zona, algunos años después, algunos judíos que se habían convertido al cristianismo y habían mezclado las tradiciones de la ley o las ordenanzas de la ley con el evangelio, estaban tratando de expandir esa forma de creencia de que aunque se podía confiar en Cristo Jesús, había que continuar guardando las obras de la ley, había que guardar el día sábado, había que circuncidarse. Y entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir una carta que contiene mucha doctrina para establecer a los creyentes en Galacia en el sentido de que la justificación es por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Y entonces Pablo tiene que abordar diferentes aspectos relacionados con esa transición. Yo he mencionado que el cristianismo es la continuidad del judaísmo. Entonces, cuando se habla de la Biblia, con mucha razón se habla de las escrituras judío-cristianas, porque el cristianismo es la continuidad del judaísmo en cierto sentido. Pero hubo una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que llevó a este tiempo de confusión donde los judíos pensaban que los gentiles tenían que practicar las cosas que ellos por siglos habían hecho, como por ejemplo guardar el sábado, o circuncidarse, celebrar las fiestas y todo esto, porque no se comprendía esta transición que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entre otras cosas, por ejemplo, el apóstol Pablo enseña que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ya no hay necesidad de estar celebrando la Pascua una vez cada año, porque Cristo es el sacrificio perfecto que fue ofrecido una sola vez y para siempre. A partir de ahí no tienen sentido las misas. El sacrificio repetitivo incruento de Cristo, como dicen, porque ya Él, con un solo sacrificio, Él ha cargado con nuestro pecado, Él ha llevado todas nuestras enfermedades, nuestra culpa. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entendiendo esto, que es el fundamento para esta carta que el apóstol Pablo escribió, nos hemos ido deteniendo capítulo por capítulo, párrafo por párrafo. Estamos en el capítulo 4. Hemos cubierto desde el verso 1 al verso 7 nuestra identidad como hijos, una doctrina fundamental de todo cristiano evangélico. Nuestra condición como hijos, como herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Vamos a continuar a partir del verso 8 y darle seguimiento a nuestro estudio, deteniéndonos en las ideas más importantes que tenemos que extraer de esta carta. Verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este párrafo de 2 versículos prácticamente contiene la idea principal o la razón por la cual el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta. Los cristianos en esta región estaban siendo inquietados por los judíos y algunos ya habían aceptado esas enseñanzas de los judaizantes. Y entonces Pablo les dice, pero es que miren, les dice, si ustedes antes cuando no conocían a Dios, servían a los ídolos, cuando caminaban en su ignorancia, cuando no había una relación, una comunión con el Dios vivo, ustedes vivían sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Y en el verso 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, y esta frase me gusta, o más bien, siendo conocidos por Dios.
¿Cómo es que se quieren volver de nuevo al estilo de vida antiguo, a los débiles, a los pobres rudimentos, y volver a esclavizarse a un estilo de vida que ustedes ya tenían antes? Desglosemos estas ideas. Pablo lo que está sosteniendo es que hay una relación con Dios que tiene dos direcciones, por así decirlo. Voy a tratar de explicarlo de esa manera. Nuestra relación con Dios, hermanos, tiene que tener dos vías. Es como la amistad. Hay algunos amigos americanos que me han dicho, es que mira, eso de ser amigos es en dos vías. Hay una relación, hay un interés, hay un cariño, hay un afecto de aquí para allá, pero también eso es devuelto de allá para acá. La amistad no funciona cuando solamente es una persona la que quiere compartir con la otra, la que bendice al otro, la que sirve al otro, la que ama o busca al otro. Tiene que haber una interacción en ambas direcciones. Y nuestra relación con Dios, esas dos vías son descritas por el apóstol Pablo, por así decirlo de esta manera. Conocer a Dios, número uno. Y conocer a Dios nos habla de conocer su carácter, conocer su voluntad, conocer su palabra. El apóstol Pablo dice que algunos no conocen a Dios, porque esto de conocer a Dios significa que a través de la revelación de Dios mismo en su palabra, llegamos a entender cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el carácter de Dios. Ejemplo, las iglesias donde no permiten reconcilio no conocen a Dios, no saben que Dios se deleita en hacer misericordia. Pero las iglesias donde se vive carnalmente y mundanamente no conocen a Dios, no saben que Él es fuego consumidor, no saben que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces conocer a Dios significa conozco su palabra, conozco sus planes, conozco su voluntad, conozco su carácter. Y esa parábola del hijo pródigo de alguna manera tiene una relación con revelar el carácter del Padre. El Padre va a recibir a cualquiera que arrepentido se vuelve a Él, si se humilla con todo su corazón. No lo va a desechar. Pero eso es parte de conocer el carácter de Dios. La segunda vía es la declaración del apóstol Pablo: ser conocidos por Dios. Una cosa es que yo conozca a Dios, su palabra, su carácter, su naturaleza, pero la otra es ser conocidos por Dios. Y a mí me llama mucho la atención esa frase, la cual podríamos resumir en una palabra: reconocidos. ¿Por qué reconocidos? Dios conoce a todos. Amén. Dios conoce todas las bestias del campo. Dios sabe cuántos pájaros hay en el mundo. Bueno, la Escritura contiene esta declaración, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? No, Dios sí sabe. Dios conoce todo lo que existe en el mundo porque Él es el dueño de todo. Pero en el sentido de ser conocidos por Dios, el asunto es ser identificados y reconocidos en una relación de pertenencia. Mateo capítulo 7, verso 23 dice que el Señor a algunas personas que se consideran cristianas, que van a gloriarse o justificarse porque hicieron milagros, echaron fuera demonios y profetizaban, Jesús va a decirles: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esto es tremendo, hermano, porque esto nos habla de gente dentro de las iglesias. Esto no es gente en el mundo. Nos habla de gente que vivió en el ambiente evangélico, en el ambiente cristiano, de gente que incluso llegó a tener posiciones de liderazgo, de servicio, que operaron según los poderes del siglo venidero, como dice el libro de Hebreos, su carta a los Hebreos. Caminaron en fe y obraron milagros. ¿Sabe que muchas veces Dios obra milagros no por el carácter de santidad de la persona, sino para glorificar su nombre? Simplemente Dios lo hace porque Él es fiel a su palabra. Y entonces Dios obra no por la persona, no por lo digno que es la persona, no por el gran ministro que es el que está orando, sino porque Dios honra su palabra. Por amor de su nombre Dios se manifiesta y se glorifica muchas veces. Entonces en este texto nos encontramos con una revelación muy, muy importante.
Y es que hay gente que puede conocer el Evangelio, pueden parecer cristianos, pero si el Señor les dice, yo nunca los conocí, significa que no hay ninguna relación con Él. No han sido conocidos o identificados o reconocidos como hijos. Y de eso es de lo que nos habla 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Hoy que vivimos en un mundo lleno de tanta confusión, donde por ejemplo existen las iglesias inclusivas, y eso significa que aceptan personas con esas diversas inclinaciones sexuales, a lo cual se le ha dado en llamar diversidad de género. Pero ese es un palabrerío simplemente para esconder o para ocultar inclinaciones pecaminosas. Hoy que existen ese tipo de iglesias, hoy que surge por ahí que una mujer muy famosa que es atea en los Estados Unidos es pastora de una iglesia. Hoy que surge que hay ministros y ministras que tienen compañeros de vida del mismo sexo y existe todo este relajo en el mundo, en el ambiente religioso, tenemos que entender algo. Cualquiera puede salir de la cárcel diciendo que es cristiano. Cualquiera puede andar con la Biblia para arriba y para abajo, predicando, viajando de país en país, de iglesia en iglesia, diciendo que es un ministro de Dios, pero una cosa es que Él lo diga y otra cosa es que Dios diga, este es mi siervo. Otra cosa es que Dios diga, este es mi hijo amado. Otra cosa es que esa persona realmente sea reconocida por Dios. Entonces una cosa es venir a la iglesia, sentarse, venir de vez en cuando, cada 8, como algunos lo están haciendo ahora que no tenemos ni tantos cultos. Y otra cosa es que yo diga, este es mi hijo que tiene pasión por mí, anhela mi presencia, está buscándome, anhela mi palabra. Una cosa es que nosotros digamos que amamos a Dios y otra cosa es que Dios sepa que lo amamos. Una cosa es que nosotros digamos que adoramos a Dios y otra cosa es que yo diga, este es un adorador. Una cosa es que alguien proclame su justicia y otra cosa es ser justificado por Dios. En el caso de Job, imagínense qué tremendo, hermano, cuando es Dios quien le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Porque es Dios quien está reconociendo la identidad. Entonces Pablo nos está hablando de esto. Pablo le está diciendo a los creyentes en Galacia, miren, les dice, cuando ustedes no conocían a Dios, no conocían el Evangelio, estaban lejos del Dios de Israel, no se les había presentado a Jesucristo crucificado, ustedes servían a lo que son ídolos. Y ahora que ustedes conocen a Dios, es decir, ya el Evangelio se les predicó, ya se les habló del propósito del sacrificio de Cristo, entendieron el derramamiento de la sangre de Jesús, entendiendo que hay justificación por medio de la fe. ¿Cómo es que ahora que ustedes conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los reconoce como sus hijos, como parte de sus redimidos, cómo es que ustedes ahora se quieren volver atrás a un estilo de vida que tenían antes, ligado a la idolatría y dependiendo de un yugo del cual ustedes se pueden convertir en esclavos? Hablo lo que está diciendo en este texto y por eso yo insisto en que mi deseo no solamente es enseñar la palabra, sino enseñarle a escudriñar la palabra. Y su anhelo debería de ser amar la palabra de tal manera que usted anhela oírla, pero usted también se dispone para escudriñarla en oración para que el Espíritu lo guíe hacia toda verdad. Y entonces usted va a entender cosas como estas que no están explicadas en la Escritura. Voy a exponerlo de esta manera. Este mismo pasaje de 2 versos contienen la siguiente idea según mi entendimiento. La vida del ser humano se puede vivir de 2 maneras. La primera es por la fe en Dios y en el Evangelio de Jesucristo, donde la justificación se alcanza por haber creído en el Señor. Y la otra es atados a la idolatría, algún tipo de ídolo, algún sistema religioso engañoso, poniendo la confianza y la dependencia en lo que no es Dios y al mismo tiempo esclavizados a un rudimento, lo cual significa fundamento, como lo es pretender que por la buena conducta o que por las buenas obras como mérito se va a lograr agradar a Dios. Voy a repetir. El verso
8 y 9, donde Pablo habla acerca de conocer a Dios y de ser conocidos por Dios y de que la gente se quiere volver a un antiguo estilo de vida esclavizado a rudimentos y relacionado con la idolatría, en realidad nos está hablando de que hay dos maneras de vivir. La primera, y es la que yo he escogido, y creo que todos acá, vivir por la fe en Jesucristo y en el Evangelio. La segunda, que es en la que viven los inconversos, es atados a la idolatría y creyendo que por sus buenas obras van a alcanzar a agradar a Dios. Y entonces cuando se les pregunta si son salvos, cuando se les pregunta acerca de su confianza con respecto a qué va a pasar con su vida después de la muerte, pueden contestar algo así como: pues yo creo que iré al cielo porque yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Mire, sí he robado, pero así pecados bien grandes, no he cometido. Y entonces ponen su confianza en sus obras como si fuera por obras la salvación, cuando la palabra dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vean lo que se puede extraer de la palabra cuando usted la escudriña. Dos maneras de vivir. La primera, vivir por fe y en el Evangelio. Por fe en el Evangelio, y sabiendo que la justificación es por fe. Y la segunda es atados a algún tipo de idolatría y esclavizados a ese sistema de que son las obras de una persona las que pueden hacerlo agradar a Dios. Y miren qué interesante, que cuando uno llega a entender que así como Abraham le creyó a Dios y Dios lo declaró justo, y aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo anterior, Pablo declara también que lo mismo se aplica a nosotros, los que creemos somos justificados, a pesar de que esa es una verdad fundamental del Evangelio, todavía existe una inclinación y una responsabilidad nuestra de caminar en el temor a Dios, en obediencia a Dios. Pero nunca debe de existir la confianza en lo que hacemos para poder agradar a Dios. Y se lo demuestro con el ejemplo de Daniel en el capítulo 9. Daniel, habiendo sido un hombre del cual se dice que era sin tacha, o sea, no hallaban ni de qué acusarlo, ¿no? Y por eso tuvieron que mentir para lograr hallarlo en una falta. Daniel, cuando ora por su pueblo, Daniel hace una declaración que va más o menos así: Señor, venimos a ti no confiados en nuestras justicias, sino apoyados en tu misericordia. Mire, David tenía toda la libertad moral para decirle: Padre, yo te ruego, oh Dios de los cielos, yo te pido por tu pueblo. Tú sabes que he caminado en tu temor. Tú sabes que me he guardado hasta de la comida del rey. No he bebido vino, no he comido carne, no he aceptado todo lo que esta gente come por mi temor a ti. Daniel pudo haber hablado en esos términos, porque era verdad. Pero ¿qué hace Daniel? No venimos a ti confiados en nuestra justicia, sino que nos apoyamos en tu misericordia. Y esa debe de ser la vida del creyente, ¿no? Confiamos en Dios, en su palabra, en la revelación de que es a través de la fe en Jesús que somos justificados. Pero luego caminamos en obediencia, en temor, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si no caemos y estamos firmes y estamos cuidándonos de no caer, de no descuidar una salvación tan grande, y estamos firmes y permanecemos firmes, nunca nos gloriamos de eso, sino que siempre nos apoyamos en la misericordia de Dios. Y nunca le decimos: Señor, tú sabes que yo he permanecido en el CCF desde hace 15 años y no me he movido y jamás me he ido de aquí y he sido fiel y he servido y tú sabes, Señor, y ahora por tanto yo te pido. Nunca, ¿no? Sino, Padre, porque tú eres el Padre de misericordias y sabemos que tú te deleitas, ahora te pedimos que te manifiestes. Y es diferente, ¿verdad? Pero ese es el punto al que uno llega cuando tiene el entendimiento de la palabra, hermano. Uno no se puede gloriar como aquel hermano o hermana que le dijo a un miembro de la iglesia hace muchos años: ¿y ustedes cada cuánto tiempo hacen vigilia? No, ya no hacemos, le dijo. Le dijo, antes hacíamos, le dijo, pero ya no, le dijo. ¿Y cada cuánto ayunan? Le dijo.
Cuando el pastor dice que hay uno proclamado, pero eso ya. O si no, cada quien lo hace voluntariamente. Ustedes no están en nada, le dijo. Y ya se puso así como el fariseo, aquel que oraba consigo mismo, ¿verdad? Nosotros ayunamos 2 veces a la semana, le dijo. Nosotros vigilamos todos los viernes, le dijo. Y si es necesario y nos invitan a otro lugar, pues también nos vamos y nos echamos esa vigilada, porque nosotros sabemos que esta carne hay que matarla. Ustedes no son ni cristianos. Y comenzó a barrer con el hermano. Cuando usted se gloria de lo que usted hace, de lo que usted da, de lo que usted ha servido, usted pierde la recompensa. Y usted pierde su posición delante de Dios porque se quiere justificar por lo que usted hace. Pero es mejor ser hallados justificados por la fe en Jesucristo. Amén. Verso 10 y verso 11 es la siguiente división. Dice el apóstol Pablo: ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con usted. Si nosotros prestamos atención a esta declaración y entendemos lo que le dije que es la base, la razón por la cual el apóstol Pablo tuvo necesidad de escribir esta carta doctrinal para enderezar el caminar de fe de los creyentes en Galacia, entonces usted comprende que Pablo les está diciendo: miren, a ustedes los han llevado a tal punto que ahora están guardando el día sábado. Ahora están pendientes de las fiestas. Están pendientes de todas las celebraciones. Ustedes están ahora atados a un sistema relacionado con la ley. Ustedes habían oído el evangelio, pero ahora han venido a inquietarlos. Y ustedes tienen una mezcla de fe con obras de la ley que incluye estar tomando en cuenta los días sábados, el día de reposo particularmente. Y en ese sentido nosotros conocemos que existe un movimiento, ¿verdad?, llamado Iglesia Adventista, donde ellos, a pesar de tener su fe en Cristo Jesús, también toman la determinación de guardar el día sábado y piensan de que solo ellos son salvos, porque solo ellos guardan el día sábado. Y que toda la iglesia, o los que dicen ser iglesia, que guardan el día domingo, no son verdaderamente pueblo de Dios. Porque el verdadero pueblo de Dios continúa guardando el día sábado. Entonces ellos vienen a justificarse por el hecho de que como ellos sí no trabajan el día sábado, creen de que ellos están agradando a Dios, están cumpliendo con la ley, aunque la palabra de Dios contiene una serie de textos que revelan que se cambió el sacerdocio, y cuando hay cambio de sacerdocio se cambia también la ley. Y eso está en el libro de Hebreos. Entonces todo cristiano debe de entender. ¿Y por qué nosotros nos reunimos el domingo? Es que la iglesia comenzó a reunirse el domingo, porque el domingo resucitó el Señor. Así dice la palabra, que habiendo pues resucitado Jesús temprano el primer día de la semana, dice que María y las otras Marías se fueron a buscarlo y no lo encontraron. Dice que ese primer día estaban reunidos los hermanos y Jesús se apareció en medio de ellos. 8 días después, o sea, el siguiente domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, otra vez estaban reunidos. Y ahora sí estaba ahí Tomás. Recuerde que el primer domingo de la resurrección Tomás no estaba ahí. Sin embargo, la iglesia sabática sostiene que fue Constantino, que fue el Papa, el que cambió el sábado por el domingo, y que esto es parte del esquema de la bestia, del dominio diabólico. Pero no, es un asunto de que hubo un cambio de sacerdocio, porque Jesús ya no pertenece a la tribu de Leví. Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Y entonces al cambiar el sacerdocio se cambia la ley. Y son aspectos doctrinales que también tenemos que conocer un poco más en detalle. Pero bien, aquí lo que podemos aplicar es que nosotros tenemos que considerar que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, nos revela un principio que contradice esa otra enseñanza evangélica de ciertas denominaciones, de ser salvo siempre salvo, y de que la salvación no se pierde, aunque en la Biblia se habla acerca de los que vuelven atrás, y de aquellos que conociendo el santo mandamiento de Dios se regresan
y que era mejor no haberlo conocido porque le toca un mayor castigo. La Biblia habla acerca de no descuidar una salvación tan grande, que no vaya a ser que nos deslicemos. La Biblia habla acerca de nombres borrados del libro de la vida. Y vea el asunto. En el verso 11, cuando el apóstol Pablo dice, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Una traducción más contemporánea lo pone de esta manera. Tengo mucho temor de que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Es como que un pastor, hermano, estuviera frustrado de ver la misma carnalidad de los creyentes. El pastor esté frustrado de ver la inestabilidad de los creyentes que entran, salen, no se comprometen, no tienen una vida dedicada a Dios. Y entonces el pastor diga, ¿y de qué me han servido estos 10 años con este montón de gente? Gente infiel, gente inestable, gente carnal, gente inmadura. Y entonces diga, por gusto, mis 10 años de vida, mejor me voy. Entonces entiende el corazón del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, yo les llegué a predicar el evangelio, ustedes lo recibieron, lo creyeron y ahora los han llegado a trastornar, los han llegado a confundir y están queriendo someterse al yugo de la ley. Yo tengo temor, dice el apóstol Pablo, que mi trabajo con ustedes fue por gusto. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que él está considerando, así como cuando les dijo en un capítulo anterior, ¿cuántos recuerdan la frase? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Eso lo cubrimos. O sea que es posible, hermano, vivir espiritualmente, vivir en la fe, ser un servidor de Dios encendido, apasionado, y después retroceder, caer, y después yo no siento nada, ni ganas de orar, Dios no me oye, me siento lejos, ya no tengo ganas de congregarme. Muchos cristianos han terminado de esa manera, porque descuidaron su salvación. Descuidaron su lectura de la palabra, descuidaron la oración, descuidaron su caminar en el temor de Dios, en obediencia, y se retroceden tanto que después ya les da igual el no ir a la iglesia. Yo creo que es importante entender esto, hermano. El camino de la salvación es un camino de transformación en el temor de Dios. La santificación es irse limpiando. Es un proceso. Y en ese caminar vamos avanzando día a día, vamos perseverando, fallamos, caemos, nos levantamos, nos limpiamos, seguimos adelante, vamos luchando, Dios conoce nuestro corazón y perseveramos, permanecemos. Ese es el camino de la salvación, vivir por fe. Pero ese mismo caminar de fe hacia adelante, en reversa, es apartarse de la gracia, descuidarse. Dejar de hacer lo que antes se hacía. Por eso que Jesús le dice a una de las 7 iglesias en Asia, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Acuérdate cuando orabas en la madrugada. Acuérdate cuando ponías un cassette de palabra en acción y te tirabas al suelo y de rodillas pasabas un tiempo en adoración, porque hace tiempo ya no lo haces desde que existen los CDs. Acuérdate de dónde has caído. Acuérdate cuando pasaste 2 años donde cumpliste el propósito de leer la Biblia en un año y lo hiciste y lo volviste a hacer, y ahora estamos ya terminando el mes de abril y has leído tu Biblia unas 4 o 5 veces y a la iglesia ni vienes. Acuérdate de dónde has caído. Ojalá que atropelle a alguien esta noche. Porque es necesario, hermanos, tomar la exhortación de la palabra y entender que uno puede comenzar un tiempo, ser bien espiritual y después terminar en la carne, terminar apartado de Dios. Eso no es nada anormal. Mire, así como es tan normal que Dios cambie al más vil pecador y lo levante para ser hasta un ministro y predicador de la palabra, es normal que un creyente se descuide y termine otra vez en el pecado y que haga cosas que no hacía antes de ser cristiano. Yo eso lo he visto. Gente que se apartó del Señor y al apartarse, cumpliendo la palabra que dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay cristianos, hermano, que han caído en pecados peores que los que cometían antes de conocer el Evangelio. ¿Está conmigo esta noche?
Entonces Pablo está diciendo, miren hermano, yo realmente siento que perdí el tiempo con ustedes. Qué tremenda la frustración del apóstol Pablo. A mí, al comprender el corazón del apóstol Pablo, me identifico y digo, es que realmente Pablo se estaba dando cuenta de que él había gastado su vida. Recuerde que él hablaba de gastarse por amor a Cristo y por amor a las personas, y que al final las personas no obedecieran. Eso es igual que la viejita que se quemó las pestañas, la cabeza y el vientre haciendo tortillas para que su hija fuera a la universidad, y después resulta que la cipota ni termina la universidad, se le engancha el primer mechudo que se le pone enfrente, le deja un cipote, y después esa se va con otro mechudo y le deja otro cipote, y la pobre viejita toda quemada y arruinada de los riñones por estar pulmoneándose allí y tragándose todo el humo, diga, por gusto. ¿Hay alguien aquí? ¿Me está comprendiendo? Espiritualmente hablando, Pablo está diciendo, yo siento que perdí mi tiempo con ustedes. Entonces, en ese sentido hay que darnos cuenta de que es posible, hermano, menospreciar la palabra, menospreciar la obra de Cristo, menospreciar el trabajo, en este caso del apóstol Pablo. Continuamos hacia el verso 12. En el verso 12 dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo. El apóstol Pablo está diciendo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio ustedes me han hecho. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaron, ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo está diciendo, hermano, Pablo está diciendo a los hermanos, miren, yo quiero que ustedes me imiten y que ustedes actúen así como yo actúo. Que ustedes se comporten de la manera en que ustedes me han visto que yo me comporto. Y en este sentido nosotros podemos considerar cuál era el ejemplo que el apóstol Pablo les estaba dando a los creyentes en Galacia. Que Pablo era un hombre entregado, era un hombre estable, era un hombre comprometido, era un hombre fiel a Dios. Pablo era un hombre que se esforzaba en predicar la palabra de Dios. Entonces Pablo lo que está haciendo es diciéndole, miren hermano, imítenme a mí. Compórtense como yo me estoy comportando. Hagan las cosas de la manera en que yo las estoy haciendo. Pablo está diciéndoles a los creyentes de que él se puede comportar o conducir como si fuera un ministro de Dios, un hijo de Dios, un ejemplo, así como le dice a Timoteo, preséntate tú como ejemplo. Pero en este caso Pablo les está diciendo a ellos, mírenme a mí. Yo soy su ejemplo. Soy el ejemplo de su entrega. Yo soy el ejemplo de cómo deben de ser hechas las cosas en Cristo. Entonces, sean imitadores de mí. Ahora, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí también es que cuando el apóstol llegó para predicar el evangelio en Galacia, hubo tal relación con ellos que ellos pudieron mantener una conducta de obediencia, una conducta de fe hacia Jesucristo y hacia el evangelio que tenía que ser restaurada. Mire lo que dice en el verso 13. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como, ¿a qué le dicen? Como un ángel de Dios. ¿Y qué dice la parte final? Como a Cristo Jesús. Pablo les está diciendo, miren hermano, restauren la relación que teníamos cuando yo les vine a predicar el evangelio. Porque cuando yo vine a predicarles el evangelio, ustedes me recibieron a mí, ustedes recibieron el mensaje que yo traje y me veían ustedes como que si yo era un ángel de Dios. O sea, imagínense ustedes la manera en que lo trataron, la manera en que lo recibieron, la manera en que confiaron en él.
De modo que el apóstol Pablo les está diciendo, miren, nosotros tuvimos una relación diferente antes. Restauremos esa revelación. Restauremos esa relación, perdón. Restauremos esa relación en la cual ustedes confiaban en mí y en la cual ustedes me veían a mí como que si yo fuera un ángel enviado directamente desde el cielo de parte de Dios para ustedes. Ustedes confiaban en mi palabra, confiaron en el mensaje que les traje, recibieron la doctrina que yo les presenté, pero ahora han dejado que otros los engañen, que otros los desvíen. Han permitido, recuerda el capítulo 1, han permitido que aunque no hay otro evangelio, otros vengan con un evangelio diluido y los han confundido. Entonces, restauremos esa relación que permite que ustedes confíen en mí y que permite que ustedes reciban el mensaje del verdadero evangelio y de la fe en Jesucristo como el único medio para poder ser justificados y para poder alcanzar salvación. Amén. Verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Mire el amor, mire la relación que había con el apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Y esta es una realidad en el ambiente de la predicación por dos motivos. Número uno, a veces un predicador puede exponer la palabra en su humanidad, en su carnalidad, y golpea a la gente, hiere a la gente, como este predicador que le decía a la congregación: son un atajo de sinvergüenzas, digan amén, le decía todavía, y toda la gente amén, decía. Entonces uno puede caer en esa condición de ganarse el rechazo como un expositor de la palabra por hacerlo carnalmente, por hacerlo humanamente, por hacerlo con la mente vana. Pero también se puede ganar el rechazo de aquellos que sienten que la palabra los está golpeando, los está corrigiendo, los está amonestando, está tocando aquellas áreas de su vida que tienen que ser cambiadas, y entonces la persona es la que en su carnalidad dice: no, si por mí lo está diciendo, si hasta se me quedó viendo. No, si cabal yo lo vi. Es que yo sé que la trae contra mí, ya van 3 domingos que me va tirando. Y entonces la gente adopta una conducta carnal porque sienten que se le está confrontando, se le está corrigiendo, y entonces hay gente que de la nada puede adoptar una conducta de distanciamiento con su pastor, por ejemplo, tratando de ejemplificar esto, porque se molesta, se ofende y está considerando de que el pastor está actuando mal, pero en realidad es él el que está actuando de una manera incorrecta porque no está recibiendo la palabra. Y entonces Pablo les dice en el verso 16: me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. O sea que decirle la verdad a alguien puede causar una enemistad. Sucede en diferentes relaciones que decirle la verdad a alguien al no recibirla puede causar un rechazo. Verso 17, hablando de la gente que había llegado para confundirlo, Pablo les dice, y que miren, les dice: ellos tienen celo por ustedes, pero no tienen celo para bien, sino que quieren apartarlo de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Esto tenemos que explicarlo de la siguiente manera. El apóstol Pablo de nuevo fue el que llevó el evangelio, pero posteriormente llegó gente con otras ideas que no comprendían claramente el evangelio de Jesucristo, y metiéndole lo de la ley y lo de tener que hacer las obras y cumplir los mandamientos que habían sido dados por medio de Moisés, aunque fueran gentiles. Entonces Pablo está viendo que hay un triángulo aquí. Él, en su relación como apóstol para con la iglesia en Galacia,
Y estos maestros que han aparecido para desviarlos de la sana doctrina, para apartarlos de aquello en lo que el apóstol Pablo los había instruido, y entonces Pablo tiene que decirles a ellos, a la iglesia, miren, les dice, estos que han venido a confundirlos a ustedes, tienen celo por ustedes, tienen interés por ustedes, pero no es un celo sincero. No es un celo así como que porque los amen y de verdad quieren ver su bienestar, sino que lo que estos quieren hacer con ustedes es que ustedes se aparten de nosotros, para que ustedes tengan celo y afecto por ellos. Y nosotros, que somos los que les trajimos el Evangelio, les predicamos la verdad sobre el sacrificio de Cristo, les hemos hablado acerca de la justificación por la fe, vengamos a ser desechados y ustedes se quedan en una relación con ellos. ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Con los pastores que se roban las ovejas. No, hermanito, véngase para acá. No, hermanita, mire, véngase aquí. Porque mire, en esa denominación donde usted está, yo he sabido que ahí hacen tal cosa. Y comienzan a minar la mente con respecto a la enseñanza, con respecto al fundamento recibido. Y de esa manera hay un montón de personas que en el ambiente cristiano se llama andar pescando en otra pecera. Lo que andan haciendo es robando miembros. Lo que andan haciendo no es evangelizando y rescatando a las almas cautivas. Lo que andan haciendo es sacando a la gente de la iglesia. Y en ese sentido hay muchos movimientos. Por ejemplo, el movimiento mesiánico, los judaizantes del tiempo presente, ellos no andan ganando inconversos. No, hacen seminarios para enseñarle a los cristianos las raíces del cristianismo. Ya le ponen ahí, ¿verdad? Ministerio la verdadera higuera. Aprenda hebreo para que no lo engañe. Y comienzan a querer reentrenar a los cristianos. ¿Para qué? Para arrancarlos de donde han estado por años y llevárselos con ellos. Muchos movimientos pseudo cristianos, muchos movimientos religiosos tienen esa costumbre de que los que ya están medio enderezados, ¿verdad? No van a buscar a los grandes pecadores, a la gente que está allá sin Cristo. No, a los que ya están asistiendo a una iglesia. A eso buscan para hacerle ver, no, es que mire, a usted lo han engañado con esa doctrina. Pero si usted se viene con nosotros, mire, vamos a dar una atención personalizada. Vamos a venir aquí a su casa, lo vamos a tener y ya va a ver. Y lo que hacen es desviarlo. El apóstol Pablo entonces revela acá que eso no es nada nuevo. Que había gente interesada en mover a la gente que ya había sido ganada para Cristo, para sacarlo del verdadero camino, y al final es una estrategia del diablo. Verso 18, Pablo les dice, miren, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Porque Pablo ahora se da cuenta que aún ellos están manteniendo una conducta que ya no es sincera. Hay hipocresía de parte de ellos. No están manteniendo una actitud de temor a Dios, no están manteniendo una actitud correcta como lo que sucedió con Pedro, lo que ya cubrimos relacionado con que Pedro fingía, ¿verdad? Cuando estaba con lo de la incircuncisión, que no había problema, pero cuando venían gente líder de Jerusalén, entonces no se llevaba con los de la incircuncisión porque él pensaba que tenía que guardar la distancia con ellos. Y es que Pedro no estaba bien ubicado con la revelación de que Dios no hace acepción de personas y que Dios derrama su Espíritu Santo sobre cualquiera que confía o que le teme. Entonces Pablo viene y habla acerca, en estos versos, de la pérdida de la relación correcta, del engaño de personas que pueden parecer sinceras y celosas por usted, y lo que quieren hacer es arrancarlo de la iglesia y llevarlo a su movimiento o hacerlo cambiar de su posición doctrinal. Y lo último es que Pablo habla acerca de la sinceridad como algo fundamental en la relación que tiene que haber con los ministros. Y entonces habla de que el estilo de vida de todo creyente debería ser tal que tenemos celo por lo bueno siempre. No en algunos momentos, no cuando estamos bajo observación, no cuando estamos sintiéndonos comprometidos. Yo he pensado en esto, mire, por ejemplo,
nuestra conducta se ve afectada dependiendo de la gente con la que estamos. Por ejemplo, hay gente delante de la cual usted se atrevería a gritar: así soy yo, ya me conocen. Pero hay otra gente con la que usted guardaría su compostura. ¿Y qué van a decir de mí? Usted le va a decir: que te calles, te estoy diciendo. Y se controla, porque no puede exhibirse. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que uno, por naturaleza, es así. Pero yo a veces trato de confrontarme a mí mismo en este sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Es que es bueno mostrárselo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente. Y lo hago de esta manera. Y si fulano estuviera delante de mí, hubiera dicho lo que dije. Hubiera reaccionado como reaccioné. Hubiera tratado a la persona, o mi hijo, mi esposa, como lo hice, si fulano estuviera aquí. Ahora, si usted se hace la misma pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta? No. Porque todos nos cuidamos de mantener o de aguantarnos las manifestaciones emotivas, especialmente las de la ira, cuando hay personas que consideramos que como que por respeto, o si quiere decirlo, por el qué dirán, y en el peor de los casos, por guardar la apariencia, no soltamos lo que queremos decir. Entonces terminamos esta noche con esa aplicación. Pablo está diciendo que el estilo de vida del creyente debe de ser tal que si estamos caminando en el temor de Dios, sabiendo que para Él no hay nada oculto, sabiendo que delante de Dios no podemos escondernos, entonces mantengamos una actitud permanente de tener celo, interés, inclinación por lo bueno, por la santidad, por lo que agrada a Dios, por lo que honra a Dios, por lo que es justo, siempre, y no solamente cuando haya alguien que puede moldear nuestra conducta. Hay un maestro de hace muchos años que se llama Edwin Luis Cole, experto en consejería matrimonial, y él dice que nosotros los hombres, cuando estamos entre hombres, tenemos una relación abierta, de amistad, de broma, pero si hay una sola mujer presente en un grupo de hombres, esos hombres ya perdieron la libertad. Y no importa que ninguna sea la esposa de ninguno de ellos. Dice que el simple hecho de la presencia de una mujer hace que los pobres hombres tengan que cambiar su conducta, porque ya no son libres con solo que un par de ojos femeninos estén sobre él. Si será verdad, usted lo va a averiguar. Yo por el momento concluyo y seguimos la próxima semana con la siguiente parte del capítulo 4 de la carta a los Gálatas.